Esperemos un Ya. poco. Mira, cuando yo les pregunté ácido base, fue como eso, bueno, la chucha. La, la- ácido base es un tema. Chucha, voy a dejar esto. ¿Cómo cierro esta weá? Ahí sí. Ah, quiero eliminar esto. Ahí sí. Eh, me salen tantas pestañas. Ahí sí. Eh, ya. ¿Y por qué no se me ve esa? Espera. Mm, No olviden grabar, ahí. por favor, te lo suplico. Gracias, muchas gracias, Carlos. Sin Ya. chocar. Las dos manos en el volante. Maneja, maneja, maneja. Para él. Se me corte en un momento el internet porque entraré al hospital. Ahí los voy a escuchar. Ya, Saluda, dale. saluda. Maneja. Ya, le damos nomás. Ya, pues, ácido base es un temazo. Entonces, siempre que a nosotros nos preguntan ácido base, quedamos igual, pues. O sea, siento que siempre quedamos con la duda. Eh, ácido base para médicos de urgencia o que trabajen en la urgencia es súper necesario, ya para poder tomar conductas y decisiones. Y quizás otras especialidades críticas lo comparten, que yo no sé con quién lo hablé, pero quiero que lo hablé con ustedes. Especialidades como medicina intensiva, UCI pediátrica, todo lo que sea intensivo o el paciente crítico y anestesio lo van a ocupar harto. ¿Ya? ¿Alguien quiere ser anestesiólogo acá? ¿O trabajar en intensivo, medicina intensivo? ¿No? Sí, sí, ¿no? A lo mejor en una de esas, tal vez. Ya, po. O sea, no sé si sale cortado, pero filo, de bueno. Ahí sí. ¿Se escucha, chiquillo, bien o no? Ya, po, yo no les vengo a vender un nuevo enfoque. Igual como este niño en el video que quería vender su palito. Y estoy vendiendo mi palito igual, pero es el enfoque de Stuart, ¿ya? La invitación de esto es tratar de abandonar un poco los métodos que son más engorrosos y tratar de ocupar algo más simple, más práctico y que tenga un poco más de lógica. ¿Ya? Acá vamos a hablar tres cosas. Primero, que la ecuación de Hensendorf-Hasselbalch no explica toda la realidad. La realidad no es tan reduccionista. ¿Ya? Tratar de salir de lo clásico, porque siempre que estudiamos ácido base, a los chiquillos que les he preguntado, y mi propia universidad, los colegas con que he hablado, siempre hablamos de lo mismo, de la acidosis metabólica compensada, no compensada, acidosis con alcalosis, mezclada, bla, bla, bla. Pero tratar de salir como ese esquema y tratar de buscar algo más pragmático, ¿ya? Pero lamentablemente el tercer punto igual te tira un poco para abajo, que el enfoque de Stuart no es lo ideal, ¿ya? No todo lo que brilla es oro, o sea, tiene algunos detalles que lo vamos a conocer y yo les propongo como una solución a esto. Traté de dividir la presentación en dos partes, ya a ver si aguantamos, porque igual son como 70 diapos y para mi déficit atencional es demasiado. Ya voy a tratar de hacerlo un poco más dinámica y quizás no hacemos un descanso, hacemos alguna actividad al medio como para poder descansar y despejar la mente. Para entender ácido base hay que volver a lo básico, ¿ya? Y también hay que retroceder un poco en la historia, ¿ya? Los conceptos de ácido base están cercanos al siglo XIX, ¿ya? Si uno se ubica temporalmente, en la época de la Revolución Francesa, cuando nosotros firmamos la primera acta de independencia, entonces viene de ahí, po, o sea, viene de harto atrás, po. Y se pudo crear gracias a estos tres pensadores, que Bronstein y Lowry y Arrhenius, que probablemente en las clases de química en la enseñanza media lo vieron probablemente, y estos sentaron las bases de los conceptos ácido-base. ¿Ya? Y principalmente que si tú mezclas una molécula de CO2, lo mezclas con agua, y si está por ahí dando vuelta en la hidrasa carbónica, te forma el ácido carbónico y después se disocia en protonio y bicarbonato. ¿Ya? De hecho, el ácido carbónico está en segundos y puede ser despreciable en la ecuación, ¿ya? Pero gracias a esas bases científicas se pudo plantear la terrible ecuación de Hensendorf-Hasselbalch. Mira, yo no sé si lo vieron esto en el pregrado, imagino que sí, ¿ya? Pero no sé si en Sí. biomatemática o matemática le hicieron esos cálculos, ¿o no?
Ya, O en pues, yo, funda, Dice, capaz. sí yo se me di vio. la paja, me di la paja de buscarlo, ¿ya? Eh, y esto igual es simple. Piensan que en el 1800 no habían computadores, entonces todo había que hacerlo a mano, ¿ya? Y esto parte de la base de que la molécula del agua con el CO2 van a formar protonio y bicarbonato. Aquí se elimina el ácido carbónico de la ecuación porque es despreciable. Y tienen que comprender que el agua y el bicarbonato, o sea, el agua y el CO2 son los reactivos y el protón con el bicarbonato son los productos. Y en algún momento en el espacio-tiempo, la cantidad de reactivos y productos van a ser la misma, van a alcanzar un equilibrio. Y ese equilibrio, esa cantidad de moles, es una constante. Por eso sale el KD, ¿ya? Esto es química, ¿ya? Y uno hace los despejes, bla, bla, se determina que la constante, que la constante de equilibrio, según la ley de acción de masa química, es 800, ¿ya? Y ahí uno empieza a despejar, por ejemplo, aquí te habla de la concentración de CO2 en agua. Nosotros no tenemos concentración de CO2 en agua que podamos detectar en los gases, detectamos presión parcial de CO2. Por eso se multiplica por 0,03, que es la concentración que está disuelta en agua, que en teoría sería el plasma, ¿cachai? Y hacen los despejes, bla, 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 y al final nos queda que la concentración de protones es igual a la constante por la presión parcial de CO2 por el factor de disociación de la presión parcial de CO2 dividido el bicarbonato. Pero como el número queda extremadamente pequeño, uno ocupa el logaritmo para poder como expandir el número y que pueda ser comprensible, ¿ya? Y ocupa el menos logaritmo, porque si ocupamos el menos logaritmo, el bicarbonato sube hacia arriba y la constante baja, y es más fácil calcularlo, ¿ya? Y ya de esta fórmula llegamos a la ecuación de Hessendoff-Hasselbalch, que es 6,1, que es el logaritmo de 800, el menos logaritmo de 800, por el logaritmo del bicarbonato dividido la presión parcial de CO2 con la constante. Eso era solamente para entender la ecuación. Y la primera vez que entendí esta cuestión quedé así. Esa foto era cuando yo estaba en primero, creo, no, segundo. Tenía una cara de pollo, bueno, sigo igual, un poco más gordo, no, son como 10 kilos más, pero no, yo creo como 25 kilos más. Eh, pero esa fórmula era para llegar a esto, ¿ya? Con la ecuación del Hessendorf-Hasselbalch por sí sola, solamente podemos llegar a la conclusión de los conceptos de acidemia y alcalemia, porque podemos solamente hablar de alteración del pH, pero no hablamos del bicarbonato, exceso de base, anión GAP, nada de eso. Y eso era el conocimiento que se llevaba hasta la época del siglo XIX. Recién en la década de los 60, cuando estaban todas estas revoluciones hippie, Vietnam, en toda esa época, se abrió un nuevo foco a comprender este concepto de ácido base. Y no sé si conocen a este tipo de acá, Schwartz, ¿les suena o no? No, ¿No? amigo. Cirugía, el Schwartz. Ya, hay un libro de cirugía que él lo hizo. Ya, bueno, él es médico y después se transformó en cirujano. Y se le llamó el enfoque de Boston porque fue en la ciudad de Boston, esta universidad de Tule, creo que se llama. Medio chistoso el nombre, pero en esa universidad se creó este enfoque. Y el enfoque es el enfoque que nosotros conocemos a la fecha. Es el típico enfoque de la acidosis compensada, no compensada, la alcalosis, bla, bla, bla. Yo en esta presentación igual les voy a resumir ese enfoque, ¿ya? Con la finalidad de que conozcan las dos realidades. Como es un enfoque, no está malo, se puede ocupar, pero tienen que saber que si solamente ocupan ese enfoque, están olvidando algunos datos que vamos a hablar más adelante, sobre todo el concepto de la biofísica del agua, ¿ya? Que nuestro cuerpo está hecho 90%, o sea, 60% agua, entonces sería como mirar solamente un punto de la realidad y ser un poco reduccionista. Pero es útil para comprender un poco más los trastornos ácidos base. Primero, tenemos que acercarnos al paciente y ver. Lo primero que nos dijo Hessendoff-Hasselbalch, ver el pH. Si el paciente tiene acidemia o alcalemia. ¿Se acuerdan de eso que lo hablamos hoy día en práctica clínica, creo? Lo tienen claro, ¿cierto? Ya. Entonces, si tiene acidemia, bajo 7,35. Si tiene alcalemia, sobre 7,45. Corta y buena. Chao. Tratar de identificar el problema primario.
Y aquí ya se nos vuelve un poco más complejo. Entender el concepto de acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Estos valores que puse acá son arbitrarios, ya son similares a la realidad, pero va a depender de los laboratorios. En la PS2 sobre 45 se puede considerar acidosis respiratoria, en algunos casos sobre 50. ¿Ya? Lo mismo que el bicarbonato, 22 más menos 4. ¿Ya? Pero teniendo ese concepto, ya podemos tratar de identificar el problema primario. Y la alcalosis respiratoria con PS2 menos de 40 y la alcalosis metabólica con un bicarbonato mayor a 24. Teniendo claro eso, ya podemos recién hablar el tema de la compensación. Y aquí ya se vuelve un poco más complejo. Por ejemplo, si tenemos una acidosis respiratoria, o sea que el CO2 aumentó, la compensación, que es la cosita verde, tiene que ser al mismo signo, al mismo sentido que el cambio. Entonces, si el CO2 aumenta, el bicarbonato tiene que aumentar. Y aquí, el hecho que aumente, tenemos que saber cuánto aumenta. Si aumenta mucho o aumenta poquito. Si aumenta poquito, por ejemplo, porque había alguna condición que disminuyera más el bicarbonato, voy a tener una acidosis respiratoria, pero a la vez voy a tener una acidosis metabólica asociada. ¿Ya? Y por el contrario, si el aumento fue demasiado, es porque había mucho bicarbonato. Entonces, además de la acidosis respiratoria, va a tener una alcalosis metabólica asociada. ¿Y cómo puedo determinar el cambio? Con la fórmula que sale acá abajo. Si la acidosis respiratoria es aguda, no sé, un paciente que está ahogándose, que está con una neumonía ahora, podemos calcular cuánto bicarbonato tengo que esperar a partir de los valores de CO2. ¿Ya? Pero si es crónica, vamos a tener un poquito más de CO2, por eso, o sea, de bicarbonato, por eso la fórmula es distinta. ¿Ya? Este enfoque nos obliga a ocupar fórmulas, que en la práctica clínica igual se nos puede hacer muy complejo y un poco lento. Igual uno se lo puede aprender de memoria, no es nada del otro mundo, pero por lo menos para mí siento que igual se me puede olvidar alguna división y lo dejo de lado. No sé si a ustedes les parece, pero es un enfoque distinto. ¿Van entendiendo hasta el momento, no? Ya. Entonces, eso es acidosis respiratoria. El paciente puede tener una acidosis metabólica, eso quiere decir que el bicarbonato disminuyó. Y si disminuye el bicarbonato, la parte compensatoria, el CO2, también tiene que disminuir. Y aquí es lo mismo que lo anterior. Si disminuye poquito, o sea, además de la acidosis metabólica, puede tener una acidosis respiratoria. ¿Ya? Y lo contrario, si tengo acidosis metabólica y bajó mucho el CO2 porque el paciente estaba, por ejemplo, muy taquipnéico, ya se asocia a una alcalosis respiratoria. ¿Cómo puedo saber si cambia poco o cambia mucho? Con esta fórmula de acá. ¿Ya? Ya vamos como con 3 fórmulas. Sigamos. Alcalosis respiratoria. O sea, la alcalosis respiratoria es que disminuye el CO2. Si disminuye el CO2, tiene que disminuir de forma compensatoria el bicarbonato. Y es lo mismo que el anterior. O sea, puede tener una alcalosis respiratoria asociada a una alcalosis metabólica porque hay muy poco bicarbonato con respecto al cambio, o hay un cambio exageradamente alto y tengo una acidosis metabólica asociada. O sea, bajó demasiado. O sea, en vez de bajar un poquito, se fue a pique. Y aquí son 2 fórmulas distintas según si esta alteración es aguda o crónica. ¿Van entendiendo hasta el momento el concepto? ¿Alguna duda? ¿Naka naka? Ya, ya démosle. Y por último, la alcalosis metabólica. Si el paciente tiene mucho bicarbonato y el CO2 aumenta, pero aumenta poquito, tiene una alcalosis respiratoria, y si aumenta demasiado, tiene una acidosis respiratoria. Y esta ya es como la sexta fórmula que vimos, que está de acá arriba. Hay límites. ¿Ya? El primer límite que yo pongo es que andar aprendiéndome la fórmula, yo tengo déficit atencional y soy un poco TEA, más encima. Entonces se me olvidan las cosas, pues, ¿cachai? No, para mí no es práctico, ¿ya? Si tengo tiempo, estoy en piso, por ejemplo, en una sala de medicina en que puedo revisar, lo puedo hacer calmadamente, sí. Se puede utilizar y queda más bonito. Es decir, tiene una acidosis respiratoria con alcalosis metabólica compensada o no compensada, ¿cachai? Se puede hacer eso.
y se ve como elegante, pero al final gasta tiempo, ¿ya? Y el otro límite que uno le alega harto a esta fórmula es que no interfiere el agua, o sea, no hablan de la biofísica del agua y cómo los electrolitos pueden intervenir en el estado ácido-base. Y es el gran límite del enfoque de Boston, porque Boston llega hasta ahí, ¿no? Y estamos hablando de la década de los 60, o sea, hace muchos años atrás. Entonces, de forma compensatoria, ya en la década del año 70, cuando ya Chile aquí estaba con el golpe de Estado, estamos todos con drama, aparecieron nuevos métodos. El método de la brecha aniónica o el anion gap, que en realidad era una solución parche a explicar un poco cómo los iones fuertes interactúan con el trastorno ácido-base. Y después de esto existían algunas variaciones de la fórmula anion gap, ¿ya? Que le agregamos el bicarbonato, que le agregamos el lactato, le agregamos la albúmina, y al final son puras correcciones que tratan de explicar parcialmente la realidad, que son útiles en la práctica clínica, pero no es, la fórmula como que no explica el porqué, ¿cachai? Y es penca, po, o sea, como que tener todo un enfoque parchado. Y a medida que fue pasando el tiempo, aparecieron otros enfoques. El enfoque de Copenhague, que habla del exceso de base, el enfoque de la brecha delta, que habla la diferencia del anion gap, del hiato del anion gap. Entonces, fueron al final parches, 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 para tratar de solucionar un problema. Como los Mystics, no sé si los conocen, estos personajes. ¿O no? ¿O soy el único que... Ya. De Rick and Morty. Sí, de Ricky Martin. Sí, esto tratan de solucionar un problema. Y acá el problema es el trastorno ácido base y al final fueron puros parches. Entonces, la teoría clásica no explica todo. Entonces, tratemos de que me compren el palito. Y aquí viene la segunda parte. Ya. Hasta el momento está muy cansado, descansado un poco, vamos bien. ¿Dónde estás? Ya vemos. Estamos tiki taka. Ya. Ah, esta vez se quedó pegada. Ahí sí. Ya, pues, ya en el año 78, cuando nosotros entramos en conflicto con Argentina, no sé si conocen esa historia, cuando el Papa tuvo que intervenir por el conflicto del canal de Beagle. ¿Les suena o no? Y después los argentinos dicen que somos traidores, segurito. Sí. Re hater así. Sí, pues, los mismos, los mismos. Ya, pues en esa época, recién ahí, apareció el método físico-químico de Stewart o método cuantitativo. Stewart, le he escuchado los dos nombres, pero al final este método físico-químico se centra en la molécula del agua y parte de la base de que los seres humanos o los seres vivos ¿ya? Están constituidos por principalmente agua. Entonces, las moléculas que intervienen van a generar alteraciones del agua y van a generar alteraciones del ácido base. ¿Ya? Es distinto explicar las reacciones de ácido base en el aire versus en el agua. Y fue un como, Stewart fue como el Copérnico de la época, ya sacó esta teoría heliocéntrica que se centraba, hablaba del bicarbonato y CO2 nomás como principales actores del trastorno ácido base y metió otras cosas, ¿ya? Y las otras cosas se rigen de tres leyes, ¿ya? Primero, que ya lo habíamos hablado en práctica clínica, que es la ley de la electroneutralidad. Cualquier sustancia que esté sumergida en agua se va a mantener eléctricamente neutro. O sea, si la sustancia es positiva, de alguna u otra manera el agua va a reaccionar para formar una sustancia negativa, ¿ya? Está también el concepto de ley de conservación de masa, que las sustancias no aparecen de la nada. Generalmente, si aparece una sustancia nueva, es porque esa sustancia que entró interactuó con el agua y formó una nueva molécula, ¿ya? Con diferente carga para contrarrestar un poco esto y generar la electroneutralidad. ¿Y la ley de acción de masa les suena? ¿Como de química? ¿Se acuerdan? A ver, que creo que la mencioné al inicio, pero no sé si cachan. Ya, parte de la base de que cada reacción química va a alcanzar un equilibrio. Puede ser que en el inicio haya muchos productos, o sea, muchos reactantes, y después se formen los productos, pero alcanzan un equilibrio y tiene una constante. Lo importante es que cada reacción química tiene una constante que puede ser medible y cuantificada. Entonces, esto permitió a Stuart, que este Stuart, Literally, no, este Stewart Stuart, permitió crear
fórmulas químicas para combinarlas todas en una, ¿ya? Y esto fue solamente capaz gracias al computador, ¿ya? Antiguamente solamente se hacían a cálculo a mano, entonces imagínate el siglo XIX, imposible que haya un computador y que pueda integrar todas estas fórmulas en una. Y el tipo, para hacerlo como más elegante, lo metió en la misma fórmula de la ecuación de Hessenor-Hasselbalch. Solo que cambió el bicarbonato y metió los ATOT y la diferencia de iones fuertes. ¿Saben qué es el ATOT, por casualidad? ¿Les suena? Son los ácidos débiles totales, o sea, las proteínas, la albúmina, el fosfato. El pK1 es la constante de disociación del agua con el CO2, es la de antes, que era 6.1. La DIF son la diferencia de iones fuertes, bueno, esta es la presión parcial de CO2, pero con su constante de solubilidad en agua. El KAX y el Ka son las constantes de disociación de las moléculas de ácidos débiles en agua, ¿ya? Son la misma fórmula que están acá, ¿ya? Pero las integró todas en una. Y cada fórmula responde a una ley: la de conservación de masa, la electroneutralidad, la ley de acción de masas y conservación de masas, ¿ya? Y hizo eso para tratar de explicar un poco el pH, ¿ya? Pero los grandes actores ya no son el bicarbonato y el CO2, sino que son la diferencia de iones fuertes, los ácidos débiles, que son principalmente albúmina y fosfato, y la presión parcial de CO2. Son similares, son los mismos actores, pero alteran el pH, ¿ya? Partamos con el CO2. CO2, que tú lo metes con el agua y va a formarte una molécula de protón y bicarbonato. Y eso va a generar acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Simple, como ya lo habíamos tocado antes, ya se sabe. Ya aquí empieza a complicarse, ¿ya? La diferencia de iones fuertes o Strong Ion Difference, que el doc, no sé si ustedes lo han escuchado, pero siempre habla de CIT. ¿Lo han escuchado o no? ¿O soy el único que está loquito? Sí, lo han dicho, sí que. Como Eh, que ven porque el sodio y ¿cuánto se llama? ¿Y el calcio? el cloro. Va, el cloro. Empezamos. Sí, sí, pero el doc la hace más corta, ¿ya? El valor de CIT, bueno, aquí está CIT del era de hielo, pero es lo mismo que DIF, que la diferencia de iones fuertes. En estricto rigor, si uno se apega a la teoría de base de Stuart, es considerar potasio, ¿ya? Es sodio más potasio menos cloro con una variación de 40 más o menos 2, o sea, de 40 a 42, ¿ya? Y con eso, ese es como lo normal. Pero si le sacamos el potasio, el CIT debería ser de 38 más o menos 1. Pero depende de la bibliografía, ¿ya? Chucha. Pero eso, el CID corresponde a la suma del potasio más el sodio menos el cloro. Y esta diferencia debe estar en 40 menos 42. ¿Y cómo borró esto que no se achica? Calma. Ahí sí. Ahí se achicó, achícate. Ya. Eh, pero sabemos que hay más sustancias que generalmente no se miden, como los cuerpos cetónicos, lactato, fosfato, albúmina, bicarbonato, ¿ya? Que también están compensando un poco las cargas positivas de este lado, ¿ya? Entonces, podemos tener la diferencia iónica normal, o sea, de 40 a 42, pero también puede aumentar, o sea, la diferencia, si aumenta la diferencia, o sea, aumenta demasiado el sodio, por ejemplo, o disminuye demasiado el cloro, la diferencia aumenta y hablamos de una alcalosis metabólica, o sea, una alcalosis con DIF aumentado, que al final es metabólica. Porque aumenta las cargas positivas, y si aumentan las cargas positivas, se forman más cargas negativas, que generalmente es bicarbonato. ¿Se entiende? Es como lo primero. Ya. A mayor carga positiva, en compensación se forma más bicarbonato. Que es más fácil de formar porque está en el agua. O sea, se disuelve ahí. O sea, ahí aparece. Es más difícil formar albúmina o fosfato. Pero también el DIF puede disminuir. Y si la diferencia es menos de 40, o sea, se hace más estrecha o se contrae la diferencia, por ejemplo, en una hipercloremia,
estamos hablando ya de acidosis con DIF disminuido. Pero aquí hay letra chica. ¿Ya? Chuta, ¿por qué no avanzáis? Hay un detalle. ¿Ya? Y el detalle está en los aniones no medibles. ¿Ya? Porque a veces sí, efectivamente puede disminuir el sodio, aumentar el cloro, pero en otras situaciones puede aumentar demasiado los aniones no medibles y hacerme que la diferencia no sea igual. Entonces, aquí Stuart trató de definir las otras sustancias que intervienen, que son los aniones no medibles, en el equilibrio de electroneutralidad. Entonces, si yo calculo la diferencia de iones fuertes, que la diferencia de iones fuertes aparentes es esta fórmula, lo tengo que comparar con la suma de esto. Tengo el fosfato, la albúmina y el bicarbonato tienen que ser iguales. Por lo tanto, si sumo eso, chuta, saco este cálculo y lo comparo con este, debe ser una diferencia de cero. Deben estar iguales. Y eso sería, por ejemplo, una acidosis metabólica con DIF conservado. Por ejemplo, acá. Tengo el DIF disminuido, que está aquí en esta gráfica, pero la diferencia es cero. O sea, la distancia de acá a acá es la misma que la distancia de acá y acá. Pero también puede haber una diferencia de iones fuertes menor a 40, o sea, con acidosis, pero hay unos iones que no se miden que aumentaron. Por lo tanto, el valor del DIF efectivo disminuye y es menor a cero. O sea, es distinto de cero. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando en chino. Doc, y eso uno tendría que tener fosfato, albúmina y el bicarbonato A, para. es, a eso es lo que voy. Porque mira, si ustedes se dan cuenta, una paja, o sea, nunca pido albúmina, nunca pido fosfato. Con suerte a veces veo el bicarbonato. Entonces, es súper difícil calcular la DIF aparente y la DIF efectiva para tener el valor de la brecha de iones fuertes. Eso se llama brecha de iones fuertes. Que si uno lo recuerda, se parece un poco al anión gap. ¿Ya? Aniones, se parece el nombre y hace referencia a lo mismo. Por eso, más adelante les voy a explicar una solución a esto. Ya. Tienen que entender entonces que la diferencia de iones fuertes se puede calcular, que es principalmente la suma del sodio, potasio menos cloro, y debiera compararla yo con la diferencia de iones fuertes efectiva, que es la suma del bicarbonato, el fosfato y la albúmina, que debiera ser igual a la diferencia de iones fuertes, aparente. Y si no es igual, es porque un anión no medible, o sea, esto aumentó. Pero dejémoslo hasta ahí. Más adelante voy a solucionar este tema, que se lo voy a presentar en la presentación. Doc, Ya. Ya puse un Magikarp porque qué Pokémon tan inútil al principio. ¿Ya? Inútil, un Pokémon acuático que lo único que hace es como flotar. No sé si han jugado Pokémon alguna vez. salpicar. Salpicadura, nada más. Ya, pues entonces, a esto voy, los aniones débiles. ¿Ya? Poco aporte en nuestra práctica clínica porque no andamos midiendo albúmina por la vida. Generalmente, ahora que fueron a buscar, cuando les dije que buscaran los pacientes con ácido base, se dieron cuenta que pocas veces tenían lactato, me iban a tener albúmina. Pero tienen importancia. ¿Ya? Y yo creo que va a tener más importancia en aquellos pacientes que llevan más tiempo hospitalizados y que podamos pedir o medir los grados de albúmina y de fosfato. ¿Ya? Importante que tienen que saber que a mayor albúmina tiene mayor carga negativa, por lo tanto la respuesta compensadora es formar más protón y hace acidosis. Entonces, en hiperalbuminemia, que tiene carga negativa, y la hiperfosfemia, ahí va a haber acidosis. Entonces, un paciente con mieloma múltiple, que por ejemplo tiene muchas globulinas, puede tener una acidosis metabólica por hiperalbuminemia o hiperglobulinemia. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Aló? Sí, sí, no, no es cierto, Doc, tal vez. entonces en esta parte, las cargas uno las tiene que pensar al tiro como lo compensatorio. Sí, es lo compensatorio. Si la Vale. carga es negativa, chuta, voy a hacer más protones. ¿Se entiende? Y hay diferencia, disminuyeron las cargas negativas y algo lo tiene que compensar, po. Entonces las cargas positivas empiezan a disminuir y empieza a quedarse mal bicarbonato, alcalosis. ¿Sí, sí? ¿Sí no? ¿No es cierto? Ya, pues entonces aquí les tengo un resumen. ¿Ya? Entonces el pH va a tener una alteración respiratoria, por lo tanto
está principalmente comandado por S2 y va a tener acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. El pH, según Stuart, también tiene una alteración metabólica y puede ser explicada por una diferencia de iones alterada o una diferencia, una acidosis, ácidos débiles totales alterados. La diferencia de iones fuertes alterados puede ser una acidosis con una disminución o con el CID disminuido, pero con una brecha iónica normal, o una acidosis porque disminuyó el CID, pero ha aumentado la brecha iónica porque tiene un anión gap aumentado, que ese es como lo que le quería mostrar más adelante que les voy a explicar. Y una alcalosis se explica principalmente por un aumento de los iones fuertes. ¿Ya? Y los ácidos débiles alterados se pueden explicar por hiperalbuminemia o hiperfosfemia o hipofosfemia o hipoalbuminemia. Este es el resumen de lo que dice Stuart. Y uno debiera decir los trastornos metabólicos con respecto a lo que sale acá. O sea, un paciente está con acidemia porque tiene una acidosis respiratoria y asociado tiene una acidosis con DIF disminuido y con BIF aumentado. Ese sería como todo el título que uno debiera poner. Pero lo vamos a simplificar porque nosotros no calculamos el fosfato, no calculamos la albúmina, rara vez lo hacemos en la urgencia. Entonces necesitamos algo rápido que nos permita tomar conducta. Ya. Entonces, el primer paso, o sea, en realidad el segundo paso era salir de lo clásico, tratar de ocupar otro enfoque, y este es el enfoque de Stuart. Pero yo lo que les decía que, chuta, hay hartos problemas. De hecho, esa fórmula de diff aparente no es la verdadera, ya es la simplificada. Y la de diff efectiva es más compleja de lo que yo les puse en el resumen. Y uno nunca anda determinando albúmina menos fosfato. Yo no sé si es que se puede procesar fosfato acá en la urgencia. Menos medimos magnesio, menos medimos calcio. Entonces, no tenemos cálculos 100% fidedignos. ¿Ya? Y es difícil aproximarse a la realidad tan específica con esta fórmula, porque te quita tiempo. ¿Ya? Y de hecho el método de Stuart, cuando uno quiere verlo así como de real Stuart, lo hace una computadora. Y uno pone los datos nomás y te hace todo este cálculo matemático, pero el computador, no uno. Por lo tanto, hay que mantenerlo simple. Tratemos de evitar tanta complejidad. Y yo les propongo estos tres pasos de lo que hablamos en la mañana. ¿Ya? Primero, calcular el pH. Y ese calcular el pH es verlo en los gases venosos. Segundo, ver la presión parcial de CO2, ¿ya? Para ver si tiene alguna alteración respiratoria o no. Tercero, ver el CID. Y ver si el CID se correlaciona con el pH. O sea, si el CID está disminuido, debería tener una acidosis. Por lo tanto, debiera haber en el pH que esté normal o acidótico, una acidemia. Y si no se correlaciona o no se explica por el CID, hay otra cosa. ¿Ya? Y esa otra cosa debemos calcularlo con el anión gap si es que tiene un anión gap aumentado que me va a decir que hay aniones no medibles aumentados. Y es una forma de reemplazar el cálculo de la DIF aparente con el DIF efectivo. ¿Se entiende hasta el momento? Ya. Y el anión gap es básicamente lo mismo que el DIF efectivo, solo que saca de la fórmula el lactato y fosfato. ¿Ya? Lo hace más simple y el valor del anión gap es de 9 hasta 15. ¿Ya? Usualmente esos valores se manejan. Depende de la nomenclatura, pero la mayoría es de 9 a 15. Ya. Ya. Yo les pregunté, chuta, ¿hay causa de anión gap aumentado, anión gap normal? ¿Se acuerdan de la causa de anión gap aumentado? Es difícil. A mí también se me olvida. Y aquí está el resumen. El mucha pez. Sale en el libro del Rosen resumido de esa forma. ¿Ya? Todas causas de anión gap aumentado, que también se conoce como AGMA, ¿ya? O brecha de iones fuerte aumentado, se puede encontrar como mucha pez. Metanol, uremia, cetosis diabética y alcohólica, alteraciones del hierro, que principalmente es aumento, acidosis láctica, otra sustancia como polietilenglicol, paracetamol, paraldehído, etilenglicol y salicilatos. Mucha pez. Entonces, cada vez que veamos un anión gap aumentado, escriben mucha pez y traten de recordar qué son. ¿Se entiende? Ya. Y lo otro es que el anión gap aumentado generalmente habla de sustancias que uno agrega.
el metanol, por ejemplo, cetoacidosis diabética, algo que apareció, ¿cachai? Un paciente que se tomó polietilenglicol o etilenglicol, que son estos anticongelantes, que tomó paracetamol, son cosas externas. Entonces, si está el anión GAP aumentado, algo le echaron, ¿ya? Así que recuerden el dibujito. Pero está en la contraposición, pues el anión GAP normal, que puede estar disminuido, pero generalmente es normal. Cuando es normal, que es raro de ver, son sustancias que alteran principalmente el equilibrio del sodio. O estoy perdiendo sodio o estoy diluyendo el sodio. ¿Ya? Síndrome de hiperalimentación, cuando están hospitalizados le ponen mucha solución salina, genera hipercloremia, ya disminuye la brecha y pues es tan normal la DIF. Enfermedad de Addison, pues la enfermedad de Addison uno empieza a perder sodio y a meter potasio, o sea, a guardar potasio. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, enfermedad renal, o sea, acidosis tubular renal, la ureterosigmoidostomía, pacientes con diarrea o con fístulas pancreáticas o drenaje, o lo más común de ver es un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada y se está diluyendo porque tiene mucho líquido en su cuerpo y diluye el sodio. ¿Se entiende? Y la sigla del NAGMA es HARDUP, ¿cachai? Entonces, del AGMA es Muchapes y del NAGMA es HARDUP, para que traten de recordarlo si alguna vez le interrogan. HARDUP, hiperalimentación, imitación de solución salina, ácido, enfermedad de Addison, y anhidrasa carbónica y bla, 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 bla. Y el otro es Muchapes. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, vean el pH, vean la presión parcial del CO2, ven el CIT. Si el CIT se correlaciona con el pH, y si no se correlaciona, calculen el anión GAP. Como les dije, no todo lo que brilla es oro, y esta es la modificación, es lo que yo le ofrezco. Eso. ¿Ya? Traten de ocupar esto que es más simple y evitan las tablas. Y también al calcular el CIT pueden tener diagnósticos diferenciales. Entonces es más práctico en el día a día. Y un bonus. El bonus es cuando damos sodio. ¿Saben cuándo? Oh, en aquel paciente. Dale. Más que ver el pH, es el paciente que está con un NAGMA. ¿Ya? Es aquel paciente eh, en donde tiene una acidosis con DIF disminuido, pero el anión GAP está normal, está NAGMA. ¿Ya? Porque no hay un cuerpo cetónico, probablemente se contrajo el nivel de sodio, disminuyó o aumentó el nivel de cloro. Y lo demás está todo normal. Entonces lo único que uno le agrega es sodio. Y bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato con el agua desaparece, o sea, no genera alguna carga. Y el sodio va aumentando la brecha iónica y se va haciendo más normal, y así de un CIT, por ejemplo, de 38 lo subo a 40 y está normal. En ese paciente, en un paciente que tiene NAGMA, le agrego bicarbonato de sodio. Y si saben la etiología del NAGMA, que es el HARDUP, por ejemplo, pueden administrar bicarbonato. Y el otro problema, bueno, aquí les da la respuesta, es la acidosis metabólica con DIF disminuida, pero con BIF normal o brecha iónica normal o anión GAP normal. Es una acidosis metabólica con anión GAP normal, o NAGMA, en resumen. Pero el tema es cómo, po. ¿Cuánto bicarbonato administro? ¿Saben eso? ¿Lo vieron alguna vez? Ya, ya. Tratemos de llegar al porqué. Ya, por ejemplo, este paciente tuvo su mega diarrea. Si recuerdan el NAGMA, el HARDUP, la D es de diarrea. ¿Ya? Tuvo mucha diarrea, perdió mucho sodio. Y lo demás, el trastorno ácido base está normal. Lo único que tiene alterado es el CIT. Entonces, yo le quiero dar bicarbonato, 2/3 molar, 1/3 molar. Aquí decimos 2/3 molar, por ejemplo. Pero para que el sodio quede cercano a 140, porque yo sé que con 140 mil equivalentes, la brecha iónica me va a quedar de 40 a 42, el CIT. ¿Se entiende?
Y ahora mi duda, chucha, ¿cuánto bicarbonato administro para que los milivalentes me queden en 140? Voy a tratar de recordar un poco de química. Mil equivalentes es igual a molaridad por la valencia del ion por mil. Ya, ¿qué es la molaridad? Es la concentración molar de una solución. Por ejemplo, si es 2 tercios, divides el 2 dividido 3 y me da 0,6 molar. Matemática. La valencia es cuántos protones o dones va a aceptar la molécula de bicarbonato en este caso, porque es bicarbonato de sodio. Y en ese caso suelta solamente una molécula porque tiene una carga negativa. ¿Ya? ¿Y por qué lo multiplico por 1000? Porque queda 1000 en equivalente, porque quiero transformarlo en 1000 equivalentes. Por eso es por 1000. Entonces, 0,6 molaridad por la valencia del ion, que es 1 por 1000. Queda que un bicarbonato de 2 tercios molar estoy aportando 666 mil equivalentes por litro. Entonces, siempre se calcula por litro. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos mil equivalentes existen en un matraz de 250? Si en un litro hay 666, el matraz que viene usualmente en la urgencia que uno puede encontrar es uno de 250. Y ahí hago la regla 3 simple y calculo que son 167 mil equivalentes en 250 cc. En resumiendo, es todo esto para llegar a algo que ya sabemos de base, que el bicarbonato 2 tercios molar, los 250 cc, me aporta 167 mil equivalentes. Pero si yo le chanto 267 mil equivalentes, no son iguales a 140. Yo quiero que llegue a 140. Entonces, vamos a la segunda parte. Si los 250 cc van a aportar 167, yo quiero que sean solamente 140. Entonces hago una regla 3 simple y sé que tengo que aportar 209 cc y por lo que aproximo a 200. Con 200 cc va a estar aportando algo similar a 140 mil equivalentes por litro. ¿Se entiende hasta el momento? Sí, sí, si no, ya. Entonces, en esos 200 cc voy a administrar 140 mil equivalentes aproximados. Pero hay un detalle, pues, no le puedo pasar los 200 cc de una. ¿Por qué no le puedo pasar los 200 cc una? Porque este bicarbonato 2 tercios molar es muy hipertónico. De hecho, la osmolaridad de esa sustancia, de esos 250 cc, es 1300. ¿Recuerda cuánto es la osmolaridad plasmática? Usualmente. 190 o no? No, Eh, sí, 280. Ah, no, 290. no. Ah, 290. 290. Entonces, chuta, mandale 130. Mando ese bolo y le creno a todos los eritrocitos, pues ni un brillo. Le genero flebitis, dolor, no, no es la idea. Entonces, no le puedo administrar Luca ¿cómo se llama? De bicarbonato 2 tercios molar ni 200 cc, porque la osmolaridad va a ser muy alta. Entonces, bueno, aquí hice el cálculo de la osmolaridad de 200 cc, pero este no está por litro, lo tengo que llevar a litro. Entonces, de ese motivo, yo pesco estos 200 cc y lo tengo que llevar a 1000 para diluir un poco la osmolaridad. Esos 200 cc los mezclo con 800 de solución glucosal 5 para que la osmolaridad plasmática sea menor, sea de 2,67 y que no genere una flebitis. Es el motivo de por qué el doctor cuando indica 2 tercios molar le pone, por ejemplo, 200 más 800, porque quiere sumar, quiere diluir la osmolaridad plasmática para que no sea tan irritante. ¿Se entiende un poquito? ¿Aló? ¿Estoy hablando chino? Pero ¿Se perdió? entonces, eso es como universal, siempre va a ser así, Sí, más siempre los va a ser así. 800. Sí, siempre va a ser así si quiere administrar 140 mil equivalentes. Ya. Entonces, si quieren subir el sodio a 140, lo único que tienen que hacer es pescar el bicarbonato 2 tercios molar, sacar 200 cc de ese y mezclarlo con 800 solución glucosada y yo voy a estar administrando 140 mil equivalentes y a una molaridad lo más cercano a la plasmática. De hecho, está un poco hiposmolar, pero no va a estar pasándole los 1300 miliosmol. Como he visto en algunas partes, en algunos pacientes que le han pasado los 250 cc, el matraz completo sin diluir con glucosa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No es cierto? Sí, yo sí. Ya.
Ah, ¿por qué son 140? Ya, ¿por qué elegí 140 y no 154 o 145? ¿Por eso? ¿Esa era la duda? ¿O otra? No caché tu duda. Ya. Ya, mira, yo puse un número arbitrario, puse 140 nomás, pero porque yo quiero que el sodio del paciente que estaba inicialmente, no sé, pues en 128, quiero que llegue a 140 para que el SID me dé 40 o 42. Es solamente por el cálculo de acá, porque con 128 me va a quedar más chiquitito, po, ¿cachai? Si lo llevo a 140, la diferencia de iones fuerte me va a dar 40. Es por un tema solamente matemático. Y para subir esta diferencia del sodio con el cloro. Chuta. Ya, pues uno dice, chuta, ya tengo claro que le voy a administrar bicarbonato, 2 tercios molar, 200 cc más 800 solución glucosal 5 a un paciente que tiene un NAGMA. Lo tengo más que claro. Y ahora, esa luca, porque aquí si uno suma 800 más 200 es 1000 cc. Esos 1000 cc, ¿en cuánto lo paso? ¿En 1 hora, 2 horas? Chucha. Y ahí se empieza a complicar y empieza a buscar. Y si la sustancia es hipertónica, si la sustancia que estoy administrando, por ejemplo, fuera los 1300, el de acá, esta, 1300 molar, o sea, no diluido, debería pasarlo con una fórmula de infusión. Pero si estoy pasando una sustancia que la osmolaridad es cercana a la del plasma, como un sexto molar, porque un sexto molar tiene casi la misma osmolaridad plasmática, puedo pasarlo en 1 hora, perfectamente. Se recomienda 1,3 ml por kilo, pero no tiene alteración de la osmolaridad plasmática, porque es similar. Entonces no tiene ningún peligro en pasarlo en 1 o 2 horas. Esos 1000 cc. ¿Se entiende? Si yo no lo diluyo, ya, si yo no lo diluyo y decido pasar el bicarbonato solo, como 2 tercios molar solo, tengo que aplicar la fórmula de acá. Y ahí te dice que generalmente son 34 ml hora. ¿Ya? Pero si yo esos 2 tercios molar lo transformo en una sustancia más fisiológica, una osmolaridad más cercana a la fisiológica, lo puedo administrar perfectamente en 1 o 2 horas. Y no en 5 horas como en la otra sustancia. ¿Se entiende? ¿O ¿Dudas? Ya, entonces, lo que vimos, resumiendo, vimos la fórmula, el enfoque clásico, que es el enfoque de Boston, modificado con la brecha aniónica u otros parches, pero ahora yo le mostré el enfoque nuevo de Stuart, que lo modifiqué a nuestra realidad. Saqué el fosfato, saqué la albúmina y metí el anión GAM para explicar un poco el concepto de brecha aniónica, ¿ya? De los iones no medibles. También hablamos de que a quien dar bicarbonato, el paciente que tiene un NAGMA, o sea, en un HARDUP, si ven la sigla. Eh, También vimos cómo administrar bicarbonato. Yo ocupé la fórmula, ocupé el matar de bicarbonato 2 tercios molar. Ustedes pueden calcular cuántos mil equivalentes tiene cada sustancia según la osmolaridad de la solución. Vimos cómo tenemos que diluirlo, porque si diluimos el bicarbonato 2 tercios molar, tiene una osmolaridad cercana a la del plasma y es más fácil de administrar. No se demora, puedes pasarlo en 1 hora. ¿Ya? Y ahora queremos ver o repasar un poco los ejercicios. ¿Ya? Hasta el momento. ¿Tienen alguna duda? Ya. No, Miren, pero yo que he el querido José se buscar más concentre en ejercicios. manejar. Ajá. Que el José se concentre en manejar. Que no choque. Que Ya, no pues choque. entonces, yo puse 2 casos porque ayer no me dio el cuero para seguir buscando más. ¿Ya? Paciente 1. Este paciente lo vimos el 22 de enero. 65 años, derivado por dolor torácico y bradicardia posterior a diálisis. Llegó a reanimación. Y ese paciente traía exámenes. Tenía un pH 7,25, una PSO2 de 49, bicarbonato de 20,6, un exceso de base de menos 5,6, el sodio en 133, bla, 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 el potasio, clorolactato. Ya. Vamos a poner la primera parte.
pH, ¿está acidótico o alcalótico? Ya, acidótico. El bicarbonato, ¿está alto, bajo? Sí, sí, si no. Bajo. O sea, me equivoqué, el PC2. Alto. Tal. Alto. Ya podemos considerar como corte 45, algunos cortes consideran el corte en 50. Ya está con una acidosis respiratoria leve. ¿Ya? El CIT, ¿cuánto les da? Mm, 130. Ya, está aumentando. Estaría en alcalosis. ¿El CIT se correlaciona con el pH? No. No. Ya, calculemos la anión capa. A eso hay que restarle el bicarbonato. 26,6. Ya, entonces hay una sustancia que no medimos que está aumentada, que puede ser lactato, cuerpo cetónico, ¿cómo se llama? Metanol. ¿El lactato en cuánto está? Está en 25,8, o sea, 26. Y la anión GAP nos dio como de 26. Entonces, probablemente el lactato tenga la culpa. Entonces, aquí le puse 5 pictos porque considere 50, no 45. ¿Ya? Pero sí, igual es una acidosis respiratoria. Entonces, está acidótico, tiene un CIT de 45, pero no se explica por CIT la acidemia, ¿ya? Y tiene una anión gap de 24, ¿ya? Está elevado. Entonces, hay una acidemia por acidosis hiperlactatémica, porque está el lactato elevado, que no se explica por el CIT. Y así se respondería en como el enfoque de Stuart. ¿Se entiende? Sí. Ya, ¿alguna duda? Porque esto es para que vayan cachando más o menos. Ya, Yo no. ya. Y cachai que son 3 pasos: pH, CO2, CIT. Bueno, y el cuarto es el anion gap. Paciente 2. 27 de enero, mira, fue ayer, estaba buscando en el computador. 61 años, consulta por hematemesis en contexto de cáncer de colon. Tiene toda esta mierda de valores. Veamos el pH. ¿El pH cómo está? Bajo. ¿Ya? ¿Tiene 35? Sí, el corte Un es poquito. 75, ya está un poquitín bajo. El PCO2, Bien. ya. El CIT, 38,4. Entonces, chuta, le soplé. Le soplé. Eh, mm, sí, está bajo, tiene una acidosis respiratoria que podría, o sea, tiene una acidosis metabólica con CIT disminuido que podría explicar el pH. ¿Ya? Eh, sí, me equivoqué yo porque le puse eufemia. Ya. Pensé que estaba en 137,35. Ya, ignoren lo que escribí y le puse eufemia. No debería haber calculado la unión gap. Se correlaciona. Pero eso sería una acidosis metabólica con cita aumentado y nada más. Porque no debería haber calculado la unión gap. Ujú. ¿Se cacharon? Sí, sí, sí se entiende, Doc. Ya. Dudas existenciales. Ah, ya. Porque mira, acá, cuando se altera el DIF, hablamos de una alteración metabólica. Entonces uno puede hablar de metabólica, pero en estricto rigor, si hablamos del enfoque Stuart, tendría que decir solamente una acidosis con CID disminuida. Aquí le voy a cambiar el tiro. Acidemia. Acidosis, bla, bla. Acidosis con acidemia. Y esto, chao. Entonces, una acidosis con CID aumentado. O sea, con CID disminuida. Disminuida. Bueno, ya estaba chato haciendo la cosa. Igual uno puede calcular el anion gap, ¿ya? Pero uno debería quedar hasta ahí no. Así con CID disminuida. Y se correlaciona.
Es que te da un valor muy chiquitito, pero sí, podría ser un poquito el lactato que esté elevado. Y aquí para que suene más bonito, acidosis metabólica con CYP disminuida. Si, por ejemplo, igual, mira, igual podemos calcular el anion gap. Nos dio 16, pero si nos hubiera dado, por ejemplo, 10, que está entre 9 y 15, y una acidosis metabólica con anion gap normal o diferencia normal, y podíamos darle sodio. Porque la acidosis metabólica que tiene es principalmente por la disminución del CYP. ¿Cachai, o no? Pero nos dio 16. O sea, hay una sustancia no medible que probablemente es lactato, un cuerpo cetónico o algo que aumentó. Si no, si me sale 10 o 9, 11, es un NAGMA. ¿Se entendió? Pero siempre que el anion gap esté disminuido es un NAGMA. Pero siempre que el anion gap está normal, es un NAGMA, porque NAGMA es normal anion gap. Ah, ¿verdad? Normal, sí, normal. ¿Cachai? Ya, sí. Y si está elevado sería un H-AGMA. Mm. Y la sigla es mucha pez, que salía acá arriba. Ay, Eso. Metanol, uremia, cuerpo cetónico, hierro, acidosis metabólica, acidosis... no, mira, siempre se me olvida la A. Miren, todavía no me la aprendí. No, acidosis láctica. Y otro el HARDUP. Es que generalmente vemos el NAGMA en contexto de diarrea. Nosotros. Diarrea o enfermedad renal crónica que se le diluye el hiponatremia dilucional. Pero es eso, no es. La idea es que se les quede esto, la fórmula de enfrentamiento. ¿Ya? Y el anion gap viene a parchar un poco el que no podemos calcular el DIF efectivo, que se hace con fosfato, bicarbonato y láctico, o sea, y albúmina. ¿Se entiende? sí. Ya. Doc, Este es el una enfoque de cosa. Stewart. ¿Ah? Me queda la duda de cuál es como el enfoque de respuesta, por ejemplo, en los otros tipos. Porque en el NAGMA uno tiene que pensar en el bicarbonato, Sí. pero en los otros uno tendría que ir viendo como la corrección de la causa Eh, principalmente. si tiene si tiene muchos cuerpos cetónicos, porque puedes medir beta hidroxibutirato en sangre, puta la raja. Po. Ahí tienes un ACMA y estás comprobando la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Cachai? Entonces finalmente es como más para la orientación diagnóstica, más que para Eso. estimar un diagnóstico propiamente tal. O sea, para estimar el tratamiento propiamente tal. Sí, eso. Eh, Esa es la utilidad del ácido base, pues. O sea, decir, ya, chucha, tiene una acidosis con cita aumentada y tiene una elevación del anión CAP. ¿Cuáles son las causas de anión gamma aumentado? Y uno empieza a evaluar muchas veces. ¿Tendrá cuerpos cetónicos? ¿Tendrá una uremia alta por una falla renal aguda? ¿Tendrá acidosis láctica porque el lactato subió demasiado por alguna condición séptica, por ejemplo? Entonces finalmente lo que hace es como, al estimar todo lo que no es medible, pero lo pone como en perspectiva, puedo definir qué tengo que medir para dar el... Eso. Porque tú evalúas esto con el paciente, po, con la historia clínica. Ah, ya, ya, ya. Porque un paciente séptico va a estar con acidemia, puede tener alcalosis respiratoria porque va a estar hiperventilando y puede tener el cita alterado y te va a salir una anion cap aumentada. Y ahí tú tienes que buscar causa de, de sepsis que puede ser una acidosis láctica. ¿Por qué? Porque está hiperlactatémico, porque está cursando una sepsis. ¿Se entiende? Más o menos. Ya. Esto es lo que yo le ofrezco, es una mezcla de enfoque de Stuart con el anion gap. Pero yo trato de no utilizar tanto el de Boston porque me genera
ocupar tabla siento que pierdo el tiempo. No sé si ustedes. Pero si quieren ocupar el enfoque Boston, que es completamente válido, es súper ordenado y de hecho, si tú lo haces demasiadas veces, te vas a acordar, pues, o sea, te vas a aprender las cosas de memoria, las tablas, y va a ser útil. Pero puta, yo soy re mal aprendiéndome fórmulas. ¿Cachai? En cambio, el enfoque de Stuart, simplificado, es más simple y puedes llegar a lo mismo. Puedes llegar perfectamente a lo mismo. Y eso es lo que le he tenido hoy día, pues chiquillo. Ya, mañana cuando veamos pacientes tratemos de ver el pH, la PSO2, el CIR y discutamos a los pacientes, pues, ¿cachai? Tratemos de buscar mañana en la visita, mientras yo paso visita, traten de buscar pacientes del computador y discutamos trastornos y base para que se les quede. Porque a veces uno tiende a confiarse mucho en el CIT, en el sentido de que te sale el CIT elevado y el paciente no coincide, o sea, dice que tiene una alcalosis y el paciente está acidótico, porque no miraron el pH, porque no calcularon el anion gap, entonces por eso están todos estos pasos, para evitar eso. ¿Se entiende? Excelente. ¿Dudas? Ya, pues. Ya. Lo otro, Doc, entonces es como para establecer el diagnóstico y buscar etiología y también para ver el tema de progresión en el manejo, como para ir... Principalmente orientación, ya porque puta, lo único que le he visto, a mí me preguntaron cuándo damos bicarbonato y yo quedé chucha. Yo sabía que en algunas condiciones de sepsis uno se puede dar bicarbonato, pero la administración de bicarbonato es súper controversial, ¿ya? Pero en el NAGMA, o sea, en la acidosis, que es metabólica, que tiene una diferencia iónica baja, con anión GAM normal o brecha iónica normal, tiene relevancia porque te aumenta la cantidad de sodio y eso te sube el CIT y te normaliza el pH. Que sería como lo único indicado. Y en el NAGMA se tiene que aprender la sigla, el HARDUP, y listo. Pero eso, ¿ya? Yo creo que esta es la última semana que después pasan a vacaciones, se supone, ¿cierto? Sí, Ya, ya. Lo que podría hacer, yo no sé cómo sea la rotación de Nefro, ¿ya? Puta, ojalá que sea más piola. Eh, para poder hacer otro tema, po. No sé qué tema les complica. ¿Sí? Electro, eh, ¿qué puede ser? sí, es electro. Ah, electrolito. Pensé que era electro. Puede ser, sí, puede ser electrolito, alteraciones del sodio, potasio, puede ser agua, sí. Ya, mira, tratemos de ver cómo ando yo la otra semana. Ya, si estoy para el no sé si pueda. Pero si lo logro, trato de hacer una presentación, ojalá cada 2 semanas o cada semana de algún tema X. El próximo que podríamos ver es el trastorno del potasio, no, del sodio, potasio, ¿de qué era? Ya que hagamos en dos tandas porque son dos cosas igual densas. Podemos hacer la del sodio y después la del potasio. ¿Ya? Muy Ya, agradecido. Sí, podría ser la del potasio primero, que llegan harta hipercalemia. ya. Sí, es verdad. Mira, igual a mí me sirve porque voy a estar en nefro, voy a estar viendo hipercalemia, diálisis. Me imagino que voy a tener que hacer eso mismo. Más que Sí. excelente. Igual la presentación de hoy día me pasé por el forro todo el de fisiología, no hablé nada de fisio, pero asumo de que saben dónde viene el bicarbonato, el agua, el sodio, o sea, el PCO2, todo eso, ¿cierto? Ya, pues, Yes, yes. sí, va a ser lo mismo con el potasio, pero
recuerden eso. Este es el enfoque simple. No,